8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de opinión, análisis y debate, sala de prensa de Noticias Caracol en vivo. Y estamos arrancando semana con un tema que políticamente tenía entusiasmados a muchos. Después se cayó el acuerdo y parece que vuelve a revivir con unas firmas a regañadientes de algunos sectores. Todo alrededor de la reforma laboral. Parece ser, y ya lo vamos a analizar a fondo, que un artículo sobre la excepción a pequeñas y medianas empresas del cobro de recargo nocturno a partir de las 7 de la noche fue lo que generó que se quebrara un acuerdo que venían trabajando desde hace semana y media todos los integrantes de la Comisión Cuarta. Este tema es fundamental, no solo porque obviamente y a todas luces toca los derechos laborales en Colombia, sino porque también hay una opinión y una voz fundamental para escuchar, y es la de quienes dan el trabajo, los empresarios, los que generan empleo en Colombia. Y para eso saludamos a esta hora, a las 8 de la noche, un minuto, a los invitados de hoy. Ven ustedes en pantalla, van a ver a Juan Pablo Estrada, abogado y analista político, amigo de esta casa. Juan Pablo, un gusto saludarlo, bienvenido. María Camila, buenas noches para usted, para toda la teleaudiencia y para los otros panelistas del programa. Y saludamos también al otro panelista del programa, que es Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, bienvenido. María Camila, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia y por supuesto para Juan Pablo. Aquí parece que lo menos importante es buscar culpas, pero ¿cómo analizan ustedes lo que pasó? Un acuerdo que venía corriendo muy bien, una ponencia mayoritaria, en búsqueda de acuerdos alrededor de un tema complejo, pero de una discusión necesaria, que prácticamente se cayó en las últimas horas. Terminó radicándose la ponencia. Juan Pablo, arrancó con usted, pero se vio como con trompiezos, como que no fluyó finalmente. A ver, María Camila, yo creo que primero hay que destacar el trabajo de la senadora Angélica Lozano, que se puso la camiseta en este tema y está transmitiendo el mensaje que yo creo que esperan los trabajadores y los empresarios del país. Desde luego que hay que poner al día algunas normas de la legislación laboral, en especial las que tienen que ver con los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Pero yo siento que aquí está jugando mucho interés político. Acá el verdadero interés del gobierno y de algunos agentes del gobierno es mantener esta situación de la reforma laboral en un escenario de zozobra, de manera tal que se legitime su llamado a la huelga, que se legitime su petición de que se oiga al pueblo en una consulta popular. Entonces, la dinámica normal de un proceso legislativo que de por sí es complejo, que tiene ya este tema de ser un proyecto resucitado, hay que agregarle ese ingrediente. A mí me parece que es muy importante atender la voz de quienes van a tener que asumir las consecuencias directas de la reforma y que son los empleadores, como usted lo refería. Yo creo que este tema de las excepciones permanentes a las MIPYMES es un debate que hay que darlo, pero no entendería uno por qué no fue de esos asuntos que se hubieran acordado en forma previa y cuál la manzana de la discordia. Veo que fueron 3 los parlamentarios que no quisieron estar del lado de la ponencia como estaba, es decir, con la excepción a las MIPYMES, y quieren ir por una exigencia total. Entonces yo creo que es producto primero del debate sano en el legislativo, es un tema relevante, pero yo sí considero que hay un ingrediente político muy fuerte que quiere buscar que la reforma como se está tramitando o fracase o se demore para poder mantener al presidente lanzando arengas y buscando la famosa salida a las calles. Usted hizo un resumen ahí muy completo de todas las implicaciones que hay en este rollo, pero Gabriel, ¿usted cómo ve el trabajo de Angélica Lozano, que resaltaba positivamente Juan Pablo? Se lo pregunto puntualmente porque hay muchas voces, hay mucho ruido alrededor de lo que fue su gestión en las últimas horas, que dicen muchos, ella se pudo haber puesto a querer tener a todos contentos y allí dejó filtrar parte de lo que era ese acuerdo sagrado que estaba bajo llave, y eso fue lo que generó molestias en los parlamentarios, en los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical. Es que es muy difícil, María Camila, mantener un balance y tener a todos contentos. Creo que es lamentable que se hubieran perdido
esas mayorías necesarias, pero hay también que decir que la ponencia se radicó y que mañana pues se tendrá que votar, y en esa votación también se decantarán las estrategias no solo frente al articulado, sino las estrategias políticas, porque si el Centro Democrático y Cambio Radical se van a prestar para el juego y con los argumentos legítimos que tienen frente a las inconveniencias técnicas de la norma, pero le van a hacer el juego a dilatar el proceso, a acompañar una ponencia que tenía una serie de acuerdos, y que estas discusiones se den en el seno de la plenaria del Senado dentro de los términos correspondientes, para que no se corra el riesgo de que el gobierno tenga esto como excusa e insista en una consulta popular, que igual lo está haciendo. Pero es que María Camila, si se logran unos consensos básicos, si se logra un articulado que dé un cierto nivel de tranquilidad a los diferentes sectores, a todos los sectores involucrados, pues se le cae el piso al gobierno para justificar una consulta popular que es inconveniente y que fue la razón no solo del desarchivo del proyecto que estaba haciendo curso en la Comisión Séptima, sino también del acuerdo de diferentes bancadas para evitar justamente el colapso político que significaría la consulta popular, la huelga, los cabildos, las asambleas, que son instrumentos constitucionalmente válidos, pero que en este momento de agitación política no sirven sino, y yo coincido con Juan Pablo, están instrumentalizando el debate con fines políticos de lado y lado, y eso me parece que es perverso en una campaña tan agitada y tan polarizada. Pues sí, y ahí hay que empezar a analizar el otro tema que usted decía, Juan Pablo, y es el de los empresarios. Hoy Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez dijo, o pues más bien ayer en entrevista con El Colombiano, que sí, que ellos saben que la discusión tiene que darse, pero que tengamos en cuenta que por cada peso de más que ellos paguen, se puede estar perdiendo empleo ahí, ¿no? Esa también es la discusión. Sí, yo creo que yo estuve muy atento y le hice seguimiento a las intervenciones de los diferentes actores la semana pasada, que creo que fue plural, fue diversa y hubo opiniones muy importantes. Y obviamente en estas recetas de economía, me decía una economista muy seria, al país le termina pasando lo de al colombiano con los antibióticos. Y es que le recetan el antibiótico, le mandan una dosis, se la mandan por un número de días, le dicen que no tome trago, y a los 5 días que se siente mejor suspende el antibiótico, y al sexto pregunta si puede tomar trago, y luego dice que el antibiótico no le sirvió. Yo pienso que en el tema de la reforma laboral hay que articular muchas variables, y no es simplemente tomar decisiones populistas. Yo en lo personal considero que lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe, respaldado pues en una amplia simpatía popular en su momento y de sus mayorías legislativas, de venirse en contra de lo que fue una conquista laboral del siglo XX en cuanto a la jornada laboral y al recargo nocturno, no estuvo bien y no dio resultados en términos de generación de empleo y de activación de la economía. Entonces yo creo que no hay por qué despreciar esos estudios que se han hecho con rigor y con juicio, y precisamente de eso se trata. Si el país no logra concertar una reforma en torno a la clase trabajadora, apague y vámonos. Y creo que hay la voluntad política en este momento, se superó ese tremendo hierro que yo lo califico como tal de haber sepultado esa reforma sin haber dado este debate. Ahora los tiempos son el enemigo a vencer, y desde luego yo insisto en eso y coincido con Gabriel, una instrumentalización del trabajador, unos discursos falsos como el del señor Racero, simplemente buscando dejar unas bases sentadas, unos comités y una estructura de cara a una contienda electoral que se avecina, y de legitimar la posibilidad de hacer campaña con recursos públicos. Aquí hemos visto que la tal espontaneidad del reclamo de la clase trabajadora, que lo podría hacer, no se ha dado, y todos son manifestaciones y salidas y temas orquestados por una estructura que hoy le sirve al gobierno de una politiquería tradicional, buses y sándwiches. Entonces yo creo que el Congreso tiene que estar a la altura, tiene que demostrar que los trabajadores son prioridad, y hay que buscar concertar sin lastimar los intereses del empresariado tampoco. Es que
nos movemos, Gabriel, entre la instrumentalización del trabajador con fines políticos, electorales y entre la necesidad de mayores garantías y de la dignificación laboral. ¿Cuál sería, en medio de todo este rollo en el que estamos, de todo este camino tan complicado, un escenario ideal? Muchos decían que era la Comisión Cuarta, pero mire que ya vamos a resultar entonces, parece ser que solo en consulta popular. No, pero es que María Camila, yo creo que aquí hay que ser claros en una cosa. Las reclamaciones que trae la reforma laboral, incluso la que presentó el gobierno, ¿son justas? Sí, en principio son justas. Yo creo que sí hay una precarización del trabajo en Colombia, pero dicho eso, hay que analizar dos cosas. Ni la reforma laboral resuelve los problemas centrales del trabajo en Colombia, ni mucho menos la consulta lo va a hacer. La reforma no lo resuelve por una sencilla razón, y es porque Colombia tiene un 60% de informalidad y esta reforma no impacta a los trabajadores informales. Por el contrario, si no se tienen las salvaguardas y los balances necesarios, lo que va a hacer, según estudios de Fedesarrollo, según estudios del Banco de la República, es aumentar la informalidad. Aumentando la informalidad crecen las presiones sobre el sistema pensional, sobre el sistema de salud, y no se van a garantizar bajo ningún supuesto ni las horas extras, ni los dominicales, ni la jornada diurna. Eso sirve para las personas que tienen un contrato laboral formal, que son una minoría en Colombia. Entonces, lo que ha debido pasar desde un principio es buscar alternativas para combatir la precarización del trabajo, y la única forma de hacerlo es mediante procesos amplios de formalización. Y la consulta, ¿por qué no va a resolver tampoco los problemas? Porque en todo caso la consulta no solo vería sus resultados en un tiempo de por lo menos 2 años, que es el tiempo que tiene el Congreso para legislar, sino que incluso tendría que volver al mismo Congreso que la ha tumbado 2 veces. Entonces yo sí creo que aquí nosotros, y hay una cosa, María Camila, y es que el presidente, incluso antes de conocer la ponencia que se iba a discutir el día de hoy, antes incluso de que se generaran los consensos, ya con el ministro del Interior y el ministro delegatario de funciones, Jaramillo, que además incurrió en una ilegalidad, ya estaban radicando la consulta. El gobierno está detrás de la consulta, y está detrás de la consulta porque eso es una bandera de campaña, porque eso le permite ocultar las crisis que están presentando, porque es la mejor excusa para movilizar a la gente en la calle, y es un instrumento político, y hay que verlo de esa manera. Yo no creo que ni aquí la bancada de la oposición se ha comportado a la altura, porque no ha entendido el momento en el que se está, no ha entendido que es necesario dar un debate para mejorar las condiciones laborales y mejorar el mercado laboral en Colombia, pero creo también que el gobierno y el partido oficialista está instrumentalizando y de una manera casi que extorsiva está conduciendo el debate público y el debate político en Colombia. Eso que usted menciona, Gabriel, lo han dicho mucho los expertos económicos, los que conocen el tejido empresarial en Colombia, y es que esta reforma sí mejora condiciones laborales y eso puede ser una deuda, pero en la otra mano, Juan Pablo, no responde en absoluto a lo que es combatir la informalidad, que es el principal problema laboral de los colombianos. Ante este escenario, ¿usted qué cree? Aquí haciendo futurología, ¿lo de hoy beneficia al gobierno? Porque finalmente se abre la puerta para que el ministro Benedetti diga: la ponencia de Aída Bella debe respaldarse, y van tramitando, o pues en los 30 días que vienen, la consulta popular nuevamente ante el Senado. Yo por eso insisto en lo que dije al comienzo. Yo creo que pretender cuestionar ahora el trabajo de Angélica Lozano, hay una ponencia mayoritaria concertada en 73 artículos. Eso me parece que es destacable, y hay una diferencia en 2, que básicamente tiene que ver con el recargo nocturno y las horas extras, con un tratamiento diferencial para la mediana y la pequeña empresa. Entonces, yo lo que creo es que la oposición, el mismo llamado que hace Gabriel en su intervención, hay que buscar concertar, porque esta fractura solo le sirve al gobierno, que tiene un claro objetivo, que es buscar las calles, que es el único escenario donde el presidente Petro se siente cómodo y en donde puede otra vez, a punta de promesas,
ocultar la realidad de lo que ha sido un gobierno bastante deficiente en todos los temas, incluidos los que tienen que ver con la generación de empleo. El gobierno que más ha contribuido al tema de la prestación de servicios profesionales es este, porque viene aceitando una maquinaria, las denuncias son permanentes. Este fin de semana lo hizo el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, y demostró como 12.000 contratos de prestación de servicios sin mucha razón de ser. Es decir, el gobierno, lo que dijo combatir hace 3 años, lo está promoviendo hoy por intereses electorales. Y creo que aquí está pasando lo mismo. Yo no veo una voluntad y una decisión del gobierno para que este escenario sea el de solucionar el problema de los trabajadores. Al gobierno le conviene que este escenario se enrede, que el Congreso caiga en esa trampa, como decía Gabriel, de no estar a la altura de las circunstancias y generar un escenario en donde diga que el único camino es oír al pueblo, cuando el pueblo tiene que saber que aunque vote sí a todas esas preguntas y obviedades de la consulta y se gaste un mundo de plata el gobierno y el gobierno monte estructuras de comités locales por el sí en todo el país, tiene que volver al Congreso a dar este mismo debate. Entonces, si ya estamos acá, si se superó el inoportuno archivo, yo creo que la invitación que debe hacer cualquier demócrata es a que se dé una discusión y una concertación en beneficio de los trabajadores y desde luego sin que esto genere un perjuicio al impulso de la economía y a quienes pagan las nóminas. Y yo coincido con yo, 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 yo le sumaría algo Señor. a lo que dice Juan Pablo, que suscribo plenamente, y es, yo sí creo que aquí hay un afán en términos. Tiene que salir rápido la Comisión Cuarta. Si esto se embolata en la Comisión Cuarta, la reforma está muerta. Es mejor que ese tiempo que se destinaría a la discusión de esta ponencia en la Comisión Cuarta pasara al Senado. Y ahí es donde la oposición tiene que tener la grandeza de bajar la cabeza y decir, vamos a darnos esta discusión en la plenaria del Senado, donde además la discusión va a tomar naturalmente mucho más tiempo, donde va a tener muchos más obstáculos, pero donde también se pueden construir mayores consensos. Es que yo creo que el error aquí está en ponerle un palo en la rueda en una comisión en donde ya había un consenso, donde puede haber un consenso, donde lo decía Juan Pablo, de 75 ya se acordaron 73 artículos. Pásenle la pela y la pelota a la plenaria del Senado, que es ahí verdaderamente donde las fuerzas políticas van a tener la oportunidad de lograr mayores concertaciones, pero bloquear el proyecto en la Comisión Cuarta es absurdo y se está cometiendo el mismo error del error que bien señalaba Juan Pablo en la Comisión Séptima, que fue de una miopía tremenda de los 8 senadores que sin dar el debate la hundieron, dándole todo el espacio político y la narrativa al gobierno. Es que aquí hay que pensar en el articulado, sí, pero también en las consecuencias políticas. Antes de analizar otro punto sobre la mesa directiva, quiero preguntarle, Juan Pablo, yo los escucho a los dos y siento que todavía son positivos en lo que puede ser la finalidad de este trámite de la reforma. O sea, con esta erradicación accidentada, ¿usted igual cree, Juan Pablo, que la reforma puede sobrevivir a este debate y la plenaria? Sí, yo creo que sí, las posibilidades están abiertas. Todo depende de cómo esté moviendo el gobierno y la transparencia con la que esté jugando. Repito, para mí, la línea del gobierno debería estar siendo propositiva, constructiva, entendiendo que este es el escenario natural para legislar, pero obviamente, como lo hemos dicho de manera casi que reiterada, si su interés es el de la arenga, la promesa y la plaza pública, pues no le conviene que esta reforma llegue a buen suceso. Usted, Gabriel, ¿cómo ve el panorama? Pues matemáticamente son 15 votos, sí. Votos, se necesitan 8. Hay 5 que están prácticamente que cantados a favor de la ponencia, faltarían prácticamente 3, y yo creo que con un acto de responsabilidad política y viendo cuáles fueron los errores que se cometieron en esta legislatura, esos 3 votos podrían lograrse. Lo que yo creo, yo no creo que sea difícil lograr esos 3 votos, yo creo que es difícil lograrlos de aquí a mañana. Y se necesita que sea mañana porque los términos son apretados por lo que indica la ley quinta, María Camila, que usted conoce mejor que cualquiera. Es decir, si esto no sale de la Comisión Cuarta esta semana, está hundida. Está hundida. Es un tema de tiempos.
Sí, claro. O sea, eso sí no es... Es de tiempos. Además, porque le faltaría la De conciliación. tiempos, pero yo creo que aquí es donde va a tener que pesar hoy esos jefes de esos parlamentarios indecisos, entender que van a servir en bandera de plata un discurso de que el gobierno le quedó grande solucionar el problema de los trabajadores, perdón, que al Senado le quedó, al Congreso le quedó grande solucionar el problema de los trabajadores, y que el Congreso y que el gobierno queda legitimado para usar otros instrumentos constitucionales, así sean mal usados. Pero Gabriel decía que eso ha importado poco, porque mire usted lo que mencionaba Gabriel, en la Comisión Séptima igual se dieron la pela, Juan Pablo, y prefieren estar... No, era otro momento, nunca no vieron venir. Sí. María Camila, estaban en el momento de que el triunfo era hundirle proyectos al gobierno, y nunca dimensionaron, hay que decirlo, la audacia, ¿no?, con la que salió el gobierno de ir a una consulta popular, y menos que la consulta con temas tan vendedores como defender que en Colombia a las 8 de la noche para efectos laborales es de día. Pues la consulta está marcando un 57% de favorabilidad en todos los sectores del país. Gabriel, y súmele a eso, Juan Pablo, que el gobierno tenía las mayorías en el Senado, María Camila. Esto lo vimos cuando se hundió la consulta, se hundió prácticamente por 3 votos, por un trámite que puede estar acotado a la ley quinta, pero que fue utilizado también políticamente, y esto hay que reconocerlo. Y si además se hunde por segunda vez el trámite de la reforma laboral y se pone al Senado contra la pared, no solo con estas 12 preguntas, sino ahora también si queremos pagar menos por los medicamentos y producirlos en Colombia en un año electoral, ¿qué congresista le va a dar la cara a su electorado? Gabriel, es que uno diría, uno porque tiene pocos amigos en el Congreso con los que interlocuta, muchos conocidos, pero uno diría es que es casi que torpe pretender salir después a enfrentar en la calle a decir que usted fue de los que votó en contra de la reforma laboral, y hoy en día con el tema mediático y de redes muy rápido van a salir esas listas y esa publicidad negativa que estamos a menos de un año de elecciones parlamentarias. Hay un tema que quiero que analicemos, Gabriel y Juan Pablo. Yo coincido, y les hago la pregunta aclarando esto, yo coincido con los dos, y con Juan Pablo especialmente, que lo ha resaltado en 2 ocasiones, en que el trabajo de Angélica Lozano ha sido muy juicioso. Pero también hay una sombra alrededor de ese trabajo, y es, Gabriel, arranco con usted, que pues ella tiene intereses electorales de cara a las presidenciales, y que también se está jugando esto en esta partida de la reforma laboral, y que se ha movido de tal manera de no perjudicarle tanto el caminado a su esposa, Claudia López. ¿Quién no tiene a estas alturas un interés político en el Congreso? María Camila, o sea, yo creo que pues sí, es obvio. Y Angélica también está en su plena libertad de tener el interés político como lo tienen todos, como lo tiene Uribe con su Centro Democrático, como lo tiene Petro con el Pacto Histórico. Todos tienen un interés político aquí. Vean nada más Petro qué interés político y el Pacto qué interés político están sacando de estos que están promoviendo una consulta popular absolutamente innecesaria. Entonces aquí de entrar a cuestionar los intereses políticos, de los senadores, me parece que podría caer en un terreno infértil, pero yo sí quiero aprovechar y sumarme, decir, Angélica Lozano, sea a través de intereses políticos o no, creo que hizo una tarea juiciosa, se puso las botas, trató de llegar a los consensos, abrió las audiencias públicas y le imprimió esa celeridad que la Comisión Séptima no le imprimió, y también se echó una peladura porque se echó al presidente encima, se ha echado a las redes del Pacto Histórico encima, la han atacado muchísimo por eso. Entonces yo creo que sí puede haber un cálculo político, pero también un costo político que ha tenido que asumir para ponerse la 10 y tratar de sacar adelante la reforma en unos tiempos absolutamente apretados. Sí, negar el interés político, lo que dice Gabriel, Juan Pablo, no tiene sentido, pero a lo que voy es... No, pues es que es una política que seguramente quiere estar aspirando. Ella pensará en repetir Senado y no veo que haya ninguna inhabilidad en ciernes. Entonces, pues claro que tiene un interés político, y ella está siendo todavía más inteligente porque se está poniendo al servicio de la causa de la reforma.
con los negativos que Gabriel acaba de destacar, pero con el positivo de que ella puede cobrar incluso si se hunde. O sea, ella fue las que trató y tuvo la bandera Como ahí está de el los esfuerzo. trabajadores y le abrió el espacio al empresariado y dio el debate que se negaron a dar quienes, en mi opinión, han cometido el error político histórico del último medio siglo, que fue el de sepultar sin debate una reforma que fue lo único que logró que el gobierno sintonizara con los estratos 1, 2 y 3. Para hacer nuestra reflexión final, quiero que escuchemos la voz del día, que es, vamos a escuchar la del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de ver pues cómo hubo obstáculos para la erradicación de esta ponencia mayoritaria. Aquí está la voz del día. Yo creería que es entre la que viene laboral y otras 2 o 3 distintas, pero la importante y la que debe pasar es la que viene a la laboral. Pero la que viene de la Cámara. Senador, la que presentaron esta mañana la senadora Liva Bella es diferente, ella presentó algunos cambios. No, básicamente ahí lo importante es que las horas extras son a partir de las 6 de la tarde, que son las 8 horas extras que se pagan los dominicanos y los festivos, que hay menos impuestos, de que hay menos crédito y también que hay más incentivos. Entonces, y que los servicios públicos, sobre todo la energía, cueste menos. Esa es básicamente la reforma que queremos. Gabriela, ahí vemos entonces al hombre, al más derrotado con lo que pasó en la consulta y la resurrección de la reforma laboral, pues apoyándola y diciendo que les parece bien que apoyen la de Aida Bella con lo que salió de la Cámara de Representantes, incluso no, con lo que se radicó en la Cámara de Representantes. Esta estrategia del ministro de doble consulta, doble vía, reforma a la salud, reforma laboral, preguntas de salud, pregunta de derechos laborales, ¿cómo puede salir eso? Pero es que yo creo, María Camila, que estamos midiendo mal el éxito o el fracaso de Benedetti. A mi juicio, yo creo que... O sea, ¿usted no lo ve como un fracaso? No, yo creo que Benedetti no llegó para sacar adelante la agenda legislativa del gobierno, y menos en una tercera legislatura. Él llegó ahí para sacar adelante el proyecto progresista de cara a las elecciones del 26. Con esta teoría de las alocuciones presidenciales y de la laboral, ha permitido que el presidente aumente su favorabilidad, que la gente esté de acuerdo con algo tan lógico, tan obvio como es el cuestionario de las 12 preguntas. Y hay una parte socarrona que estaba en esa misma entrevista donde el ministro anticipa o amenaza que mañana a las 10 de la mañana Colombia va a saber por qué la consulta que supuestamente se hundió en el Senado sigue viva, lo cual demuestra, María Camila, que están dispuestos a sobrepasar por las normas y las instituciones, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo sí le digo, a mí Armando Benedetti no me parece que haya perdido particularmente en estos meses, todo lo contrario. Es el gran ganador de la política colombiana en el último año. Es que Benedetti es una resurrección y un empoderamiento. Lo interrumpo para hacerle ahí una mención. Es cierto, y lo que mencionamos aquí es que es como un Superman sin kriptonita, pero esa de la consulta y su frustración fue quizás esa primera derrota en la que lo vimos incluso a él frustrado luego de una racha como la que usted menciona. Sí, pero es que el gobierno ganaba incluso que se le hundiera la consulta. Es que el problema es la existencia de la consulta. Yo no sé, Gabriel, y usted se mueve más en ese mundo, si lo que está anunciándonos el ministro Interior es que hay alguna tutela que se vaya a fallar mañana, porque yo no veo cuál es la explicación para decir que la consulta está viva cuando fue derrotada en una votación que quedó claro y transparente. Pero me pregunto cuál es esa sorpresa que anuncia el ministro. Va a dar una rueda de prensa a las 10 de la mañana en donde va a explicar por qué la consulta está viva. Yo no sé qué teoría jurídica se va a sacar del sombrero, si fue el número de votos presentes, asistentes, quién sabe, lo del papelito, yo no sé, pero mañana va a seguir metiéndole candela al tema si tendrá o no razón. Es que el gobierno no le importa la reforma laboral, o de pronto sí le importa a algunos, pero le importa es la consulta, porque ese es el caballito de batalla para la campaña del 26. Gabriel, Juan Pablo, se nos acabó el tiempo de esta charla tan amena y que podríamos aquí continuar por mucho más, pero lo cierto es que el ministro Benedetti dice que su consulta está vivita y coleando, incluso cuando ya radicó una nueva
con más preguntas sobre la salud. Entonces, pues ya veremos qué anuncia mañana a las 10 de la mañana. Gracias y un abrazo para los dos por este análisis y estas reflexiones aquí en Sala de Prensa. María Camila, un saludo para todos y para su teleaudiencia. Chao. Chao, feliz noche. Y también gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por su sintonía, por sus reportes, por sus opiniones sobre este tema tan complejo pero tan importante, los derechos laborales en Colombia. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche.